Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Para nosotros los padres es muy difícil saber cuál es la línea entre forzar y limitar. A veces de pronto nos tendemos a quedarnos en la zona de confort y de pronto como a no aumentar unas nuevas oportunidades, pero otras veces de pronto nos vamos al otro extremo ya de forzar algo. Entonces, María Elena, qué bueno hablar hoy de cómo saber qué es lo asertivo ahí. Si nos vamos hacia lo que es más fácil, pues lógico, es más fácil no estresarlos, es más fácil hacer todo lo que ellos quieren, es más fácil posiblemente dejar que ellos elijan las actividades, evitar estresarlos como forzándolos a actividades diferentes a los que ellos elegirían. Si nos vamos a que es más fácil, eso sería más fácil. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay situaciones que generan como ansiedad o angustia. Yo todavía veo en Nicolás que habiendo como ganado tanto y que gracias como a las diferentes experiencias de la vida, como que va practicando, digo yo, cosas que antes de pronto eran difíciles ya son menos difíciles o incluso fáciles. Pero hace poco pasó que estábamos, digamos que eso es como en el ámbito social, estábamos en un paseo. Sí. Y normal, pues yo les he contado también, yo creo que he dicho demasiadas veces que a Nicolás le encanta pasear, entonces estaba motivado, tranquilo, pero estábamos con un niño pequeño y un niño, digamos, muy avispado, decimos acá en Medellín, ¿cierto? Como muy pilo. Entonces él es el niño que se da cuenta de todo, que pregunta todo, que está proponiendo juegos todo el tiempo, es muy divertido. Y estaba inicialmente como extrañado por Nicolás, porque él decía como que, ¿y ese niño por qué es tan raro? ¿Y por qué hace así? ¿Y por qué mira así? ¿Y por qué tiene la boca así? ¿Y por qué se sienta así? ¿Y por qué? O sea, y lo miraba mucho y como si, ¿y por qué es tan raro? Y luego, porque como ya Nicolás se ve pues con figura de adolescente, el mismo niño llegó a la conclusión y decía, ay, es que él parece como un niño más pequeño, ¿cierto? O sea, que puede jugar conmigo. Entonces empezó a proponerle juegos y Nicolás estaba súper contento porque el niño lo tenía en cuenta para todo. Él quería, para donde iba lo llevaba, lo traía, lo llamaba, lo buscaba, y Nicolás contento porque le encanta participar y le encanta que lo incluyan. Pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Yo observaba que aunque estaba contento, y Nicolás me decía, tus amigos, porque era el niño, por decir algo, le decía, Nico, entonces tú vas a tirar la pelota roja y yo tiro la azul. Entonces Nicolás tiraba la roja y entendía. Pero a los 2 segundos ya el niño estaba diciendo, entonces tal cosa y tal otra, y empezaba a ponerle más cambiarle reglas. como las reglas de juego, mejor dicho. Exacto. A improvisar. Y entonces yo que veía, la velocidad del niño era a 1000 y pues no daba para Nicolás, o sea, la velocidad de Nicolás es muy bajita. Entonces empieza Nicolás como a tener angustia, ansiedad, y aunque podías, o sea, estaba en el paseo, que es algo divertido, estaba siendo incluido, que le gusta tanto, de todas maneras, esa demanda social, diría yo, pues ya le empieza a generar como esa ansiedad. Entonces yo era como pensando, bueno, ¿qué hago? Le enseño para que compartan, hasta qué punto permito. Es que mira que por eso como que cuál es la bendita línea. ¿Hasta qué punto permito? Porque es importante la oportunidad de que juegue con el otro niño. Como el niño es tan pequeño, Nicolás ya se nota pues como la diferencia en edad y se aburre de determinadas cosas, no sabe decir no. Por ejemplo,
yo creo que también les he contado, tiene unas peloticas que lo relajan. Entonces yo le decía a Nicolás que jugara con las peloticas un rato para que se relajara y como que descansara de lo demandante que estaba haciendo la interacción con el otro niño. Pero entonces venía el niño aquí y le decía, préstame las pelotas, y se las quitaba. Y Nicolás no le quería prestar sus pelotas, pero no era capaz de decirle que no, y se las entregaba. Pero hubo un momento que hasta hubo llanto, o sea, Nicolás llorando, pero se las entregaba. Entonces yo decía, ay, entonces tengo que enseñarle a decir que no, tengo que enseñarle a que diga no te las quiero prestar. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Le enseño en este momento, le enseño después? O mejor permito que juegue, o mejor me quedo intermediando el juego entre los dos. ¿Sí me entendés? Sí. O sea, pues había momentos que yo como que, ay no, o mejor me voy a caminar lejos con Nicolás para podernos relajar y no tener que estar, pues como que muy para mi zona de confort y no me pongo y para que Nicolás se relaje, pero también es importante la oportunidad y saberla manejar. Es que no es fácil. Yo creo que finalmente es como una combinación de varias cosas. Uno, respetar sus necesidades, o sea, sí es entenderlas, respetarlas, tener muy claro, por ejemplo, que en una situación de esas, él no va a responder posiblemente igual a los otros muchachos o a lo que el niño esperaría, aún viéndolo distinto, mira, lo que el niño asimiló es que Nicolás funcionaba como un niño de menor edad. Ajá. Pero al pensar que era de menor edad, claro, su expectativa era que fuera igual que él, o sea, que pudieran jugar de igual a igual, cuando en efecto, pues, hay unas necesidades distintas. Entonces, bueno, en este caso, pues, es muy poco probable que siempre se dé esa situación con otro niño pequeño. No estamos hablando en esas circunstancias, sino en general lo que yo digo es, sí hay que entender sus necesidades, hay que entender que no tenemos que forzarlos a que respondan igual a los demás, o no forzarlos a que respondan como nosotros quisiéramos que respondieran, ¿cierto? Entonces hay que respetar. Pasa en cualquier tema social, o sea, el ejemplo, social, porque lo tengo muy cercano, lo que vi que ocurrió con él, como lo que sentía Nicolás con esta demanda del niño, pero eso pasa, o sea, como en los almuerzos así familiares, pues como que la expectativa hay veces en lo social es muy diferente a cómo funciona. Sí, entonces es donde yo te digo, yo pienso que hay que entender esas necesidades y respetarlas sin restar oportunidades de aprendizaje u oportunidades de aprender nuevas habilidades sociales. Entonces, claro, o sea, en un momento hay que hacer como una lectura. Yo creo que la hiciste en ese momento, y el solo hecho de que le dijeras a Nico, mira, anda, relájate un ratico con tus peloticas, ¿cierto? En un momento dado tocará, no sé si lo hiciste, pero en situaciones entonces le toca a uno decirle, explicarle al niño o explicarle a la otra gente. Por ejemplo, se me ocurre ahí, mira, qué rico que le estés jugando a Nicolás, pero él se cansa fácil de jugar, entonces démosle un ratico, dejémoslo por ahí media hora que él descanse, o esperemos a que él descanse y él luego te busque a ti. A un niño de 6 años no tenemos pues que explicarle qué es el autismo, cómo procesa la información, ajá, cuáles son sus características sociales, no. Pero yo sí creo que es como un punto medio donde, bueno, jugó un rato, qué bueno, pero en un momento dado si ya vemos que está siendo inoportuno, que está siendo excesivo para él, que más que inoportuno era excesivo para Nicolás, toca dar como esos tipsitos, como darle claves de esos apoyos que él necesita, ¿cierto? Pero mira que la cosa es eso, o sea, no pretender que entonces, no volvemos allá porque entonces vamos a encontrar ese niño y qué pereza, lo van a enloquecer, o no, que lo voy a llevar a esa fiesta porque entonces se va a estresar y entonces más bien yo me quedo en la casa, ¿cierto? Que es como lo que estamos diciendo, tratemos de entender sus necesidades, respetarlo, pero sin quitar oportunidades. Sí, nosotros pues como en todo el recorrido, en todo el camino del autismo, yo creo que también les he contado mucho que el tema social lo hemos trabajado mucho, pues uno porque Leonardo y yo somos muy sociables, y dos porque de verdad vemos que Nicolás lo disfruta, entonces uno espera es que si le gusta, ¿por qué negarle la oportunidad si de verdad le gusta? El hecho de que a veces pasan situaciones como estas y lo estresen, o no se defienda bien, no significa que no puede. Entonces como que lo que hacemos es exponerlo un poquito, acompañarlo,
y vamos como desvaneciendo ese acompañamiento, o sea, como que hay un proceso ahí realmente muy sistemático, pero como muy pensado, o sea, para nosotros sí ha sido hemos sido como muy juiciosos en eso, sí. Pero mira, me quedé pensando en dos cosas. Uno, con el ejemplo del niño que se puso a llorar, incluso Nicolás, Ajá. porque claro, le está quitando su regulación emocional, que son las pelotitas, y que eso hoy en día está muy claro que lo debemos respetar. Esas conductas que hemos llamado de autoestimulación, que finalmente son formas de autorregulación, ¿cierto? No se las podemos quitar. Entonces, allí yo creo que es otro aprendizaje importante, que él aprende a decir no. Sí, ese día yo pensé como, ay, hay que enseñarle a Nicolás. Total. O sea, no le hemos enseñado eso, por ejemplo. O sea, mira que cada vez sigue creciendo la lista como de pequeñas cositas que hay que irle enseñando a Nicolás para defenderse, porque de verdad sufrió. Y es más, yo me acerqué y le dije al niño, él no te las quiere prestar. Y le dije a Nicolás, dile que no se las quiere prestar. Está muy bien. Y Nicolás le dijo, y ya quedó tranquilo. Pero sí, es importante. Claro, y también me quedé pensando en otra cosa que dijiste ahora, Amanda, y es que a Nicolás, aun cuando responda distinto, le gusta lo social, ¿sí? Le gusta salir, le gusta estar con gente. A otros no. Hay otros chicos del espectro del autismo que de verdad la gente, las reuniones sociales los agobian demasiado, ¿cierto? O sea, la gente habla demasiado rápido, todo el mundo al tiempo, ellos no saben para dónde mirar, no saben cómo comportarse, entonces realmente para muchos no es tan agradable. Ustedes porque en efecto lo han llevado paso a paso desde tan pequeño por su vida social, pero a muchas personas con autismo no les gusta. ¿Y qué pasa? Que entonces ahí es donde voy, terminan muy aislados, posiblemente muy tranquilos y muy contentos en su zona de confort, y yo no digo que todos tengan que llegar al mismo nivel de sociabilidad, pero sí creo que sí hay un aspecto importante de, aunque no les guste mucho, vivimos en un entorno social y necesitamos a los demás, entonces creo que esa labor que ustedes han hecho con Nico, de irlo llevando paso a paso, creo que es válido con todos. Sí, es verdad, pero en últimas, bueno, eso es como en el ámbito social, pero estamos hablando de esto de qué tanto forzar o qué tanto limitar, pues no es, ojalá fuera solo en lo social. Claro, mira, por ejemplo, el tema de la autonomía, ahí aplica también mucho, ¿sí? Más fácil hacerles todo, ¿cierto? Más fácil bañarlos, vestirlos, cocinarles, alistarles el morral, ¿sí? Ay, sí, total, más fácil, más rápido. Claro, yo me acuerdo que pues para nosotros era, estando Nicolás más pequeño, era más, o sea, yo cogía y entre como que mi plan de una salida, rapidito organizaba lo mío y lo de él y listo, no me ponía como a enredarme. Por ejemplo, me he encontrado, lo malo de la autonomía, o sea, nosotros ¿qué hicimos? Empezarle a enseñar, pero gracias a que ustedes los profesionales nos ponían la tarea. Realmente esa parte, si te la digo, fue cumpliendo la tarea. No, digamos que la social era muy natural para Leonardo. La de la autonomía era porque ustedes nos ponían la tarea. Sí, como bueno, entonces el objetivo, él se baña solo y uno como, no, además uno lo veía natural, pues es que tiene 5 añitos, porque se va a bañar solo. Como, no, sí, es que ya le tiene que ir enseñando y uno, ay, bueno. Entonces enseñéle así, y la vestida, bueno, cada cosa. Entonces, bueno, le fuimos enseñando y hoy que tiene 16 años ha sido súper chévere porque es muy autónomo, muy independiente. Y mira que al comienzo cuando era pequeñito, como que yo me relajaba y no le enseñaba porque me rendía más hacerlo yo. Y hice juiciosa la tarea porque me la pusieron. Y me demoré mientras le enseñé, pero en este momento, por ejemplo, el hecho de que él sea tan autónomo hace que nos rinda mucho el tiempo. Yo no tengo que estar pensando en nada, cada vez me relajo más, es impresionante. Tan bueno. Porque él sabe que tenemos que salir, entonces él se viste, busca la ropa, pues se baña, se organiza, es más, tiende la cama, porque le sobra tiempo, a él le sobra tiempo, entonces, y como es todo organizado, entonces empieza como a ver qué más hace.
empaca la maleta de lo que tenga que empacar para donde vayamos. Y sabe empacar, o sea, Sí. sabe qué tiene que llevar. Sí, Wow. de pronto pregunta, ¿cierto? Como tal cosa, tal otra. Y yo puedo estar lejos, sí, lleva el agua, sí, lleva el pantalón. No tengo que estar ahí, sino que desde cualquier parte le respondo. Casi que igual que con el marido. Más o menos. Y es ágil. Entonces, eso hace que rinda mucho el día a día. Qué bueno. Porque él se hace cargo de lo de él. Incluso ya por ahí en estos días me pasó que salimos y ya íbamos en el metro y vi que se había puesto una ropa que no combinaba. Ay. Pues, y yo como que, ¡ah! O sea, tanto ya como que me relajé, como que él es en serio tan autónomo. Y yo como que, ay, ¿por qué se puso eso? Y yo ya, no, ya que. Y ya, bueno, estaré ahí pendiente. Pero de verdad que hoy, o sea, fue un proceso lento, pero sí fue muy bueno haberlo forzado un poquito, porque él era muy cómodo. Él era, abotóname, ponme la camisa, o sea, en cambio ya no. Ya yo, por ejemplo, si se está demorando mucho, le digo, ven, te ayudo, yo te la pongo y no se deja. No, y es que mírame, como ellos son definitivamente personas de rutinas, es muy evidente que si uno los acostumbra a hacerles las cosas, ellos difícilmente van a salir de allí, ¿cierto? Porque ellos aprenden así, ellos aprenden por rutinas. Entonces, súper importante pues eso de saber pasarnos de lado, o sea, salir ahí sí de la zona de aparente confort, pues de hacerles todo. Ajá. Porque definitivamente en la autonomía eso es muy claro. Y ahorita pensando, creo que hay otro tema más que tenemos que pensar de hasta dónde salir de la zona de confort o hasta dónde jalar un poquito, y es el cómo organizamos el tiempo de ellos, o sea, qué ponerlos a hacer en su tiempo libre, o sea, cómo organizamos ese tiempo, porque entonces está como la opción cómoda, zona de confort de parte y parte, yo no tengo que planear, el niño hace todo lo que quiere, ¿cierto? Entonces, uno ve con frecuencia que ellos mismos deciden, entonces, lógico que van a decir lo que más les gusta, Ajá. ¿cierto? Entonces, vemos chicos que aparentemente pasan muy bien toda la tarde en la casa, ¿cierto? En estos días justamente estaba trabajando con una familia de eso, un niño que en la casa estaba muy bien, pero cuando llegaba al colegio le costaba muchísimo aceptar pues, las actividades que se le programaban, ¿cierto? Porque claro, allá ya lo dirigían, entonces dijimos en la casa, venga, tratemos de ir organizando de tal manera que parte de esa rutina y esas actividades se le vayan dirigiendo, ya sea que intercalemos unas elegidas por el niño, otras elegidas por el adulto, o también el hecho de que unas que le va a programar el adulto y al final el que elija otras, pero definitivamente no debemos quedarnos del lado cómodo de que él lo decida todo. Yo creo, pues pensando en lo que yo he vivido, que es como, sí, alternar y también saber el momento. Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido épocas en las que como que hemos tenido que estarle enseñando muchas cosas a Nicolás. Entonces, dentro de esa agenda se planea lo que se le está enseñando en el momento. Y casi que, es que todavía, tal vez son menos las cantidad de cosas que se le enseñan diario, pero siempre estamos como mínimo sobre un objetivo, trabajando, enseñándole. Entonces, como que dentro de la agenda se incluye un poquito eso. Y ya como él a través de los años ha aprendido cosas, pues tiene más opciones para él proponer o para él elegir, ¿cierto? Ajá. Pero también hay momentos, o sea, alternamos entre como que los dos armamos la agenda, pero yo no me voy a poner a enseñarle justo lo que le estoy enseñando, que de pronto le genera un poquitico de estrés y que puede ser un poquito forzadito en el paseo en el que te conté que estábamos, claro. porque entonces le voy a sumar estrés. Como que también saber cuál es el lugar y el momento, o sea, nosotros por lo menos cuando son cosas de aprendizaje, o sea, de enseñarle, no tiene que ser temas académicos solamente, también cualquier habilidad de la vida, pues como que, por decir algo, él conmigo en la casa cocina y se divierte cocinando, y yo tranquilamente soy así súper relajada y no me pongo como, haz esto, haz aquello, ni le pongo pues la rutina visual cuando ya lo maneja,
sino que, hijo, dale, bate tú los huevos mientras yo hago acá. Y cierto que, y nos divertimos y chévere. Yo en un paseo no me pongo en esas, porque en un paseo, de todas maneras, hay muchos factores, hay mucha gente diferente, pasan muchas cosas no planeadas, de pronto las personas que están esperando los huevos tienen hambre, entonces yo ni siquiera hago el ensayo, porque pienso, ¿para qué lo voy a someter a ese estrés? Yo creo que depende, Amanda, pero aquí estaba pensando, bueno, estamos en el momento de confort, ¿cierto? Estamos en el momento de confort y nosotros mismos puede que nos relajemos también y no hagamos muchas cosas en la finca o en el paseo, porque o tenemos quien la haga o nos repartimos entre todos cosas. Pero habrá algunos elementos que, aunque estemos afuera, tenemos que mantener. Por ejemplo, el hecho de compartir materiales con otros, o tomar turnos, o el hecho de, por ejemplo, comer el solo. Yo te entiendo como que no pensemos en estarle exigiendo en todos los momentos y ser tan estrictos como que hasta en momentos de vacaciones tenemos que estar súper pendientes de estarles todo el tiempo enseñando. Pero yo creo que hay aprendizajes muy naturales que sí hay que mantener en toda situación. Por ejemplo, estoy pensando a veces en recomendaciones que damos de manejo de comportamiento. Supongamos eso que te digo, esperar el turno o jugar con otros niños o bueno. No, entonces en vacaciones los adultos por allí jugando o haciendo pues o conversando mientras los niños están jugando. Y allá ellos no supimos qué pasó, se agarraron a pelear, nunca supimos y después acabaron peleando, mechoneándose con el primito y nunca supimos. Entonces, a lo que voy es, según el objetivo que esté en proceso, así estemos en la finca y así estemos en vacaciones y nos cueste mucho, hay que decir, ese comportamiento yo no lo puedo dejar prosperar. O sea, tenemos que estar ahí atentos a parar, a redirigir, a recordar la toma de turnos, así nos dé mucha jartera tener que interrumpir nuestra reunión social o nuestra actividad social en la finca. Entonces, te entiendo en general que no es que tengamos que estar a toda hora exigiendo, ni que y yo me voy para el otro lado, que tampoco estemos todo el tiempo en la zona de confort. No, sí, mentiras, es verdad, porque de todas maneras, por ejemplo, en el tema de comportamiento, que nosotros con Nicolás tuvimos años difíciles, cuando nos pasaba que como por no generar mucho, como por no dañar pues la dinámica y como hay más gente y no sé qué, le permitíamos que se comportara como no debía. Ese comportamiento le cogía ventaja, le regresábamos a la casa y después, o sea, enséñele. Claro. Era mucho más difícil porque ya quedaba como que ya sí se podía, sí estaba permitido. Mira, sí, es que es tremendo. Eso, sí, en lo del comportamiento, aquí yo estaba pensando, claro, hasta dónde es el respeto a sus características, y es que eso hay que anteponerlo sin irnos al otro extremo. Por ejemplo, lo sensorial, que tenemos pendiente pues el episodio para hablar solo de eso, pero cuando ya entendemos que es que ellos se están agobiando con el ruido, ¿sí? Y que si lo dejo en esa circunstancia, ya eso le va a ir generando una angustia y puede que haga un colapso y puede que se nos dañe, pues, o el paseo si estamos en paseo, o que él vaya a ir escalando esa conducta. Entonces yo creo que hay que saber decir, venga, nada, o sea, así a los otros les parezca raro, así los otros no estén de acuerdo, lo alejo en la fiesta, no estoy ahí en primera plana mientras cantan el cumpleaños, o sea, hay una fiesta que una vez nos contaste, yo me voy yendo más lejitos. Yo creo que en eso hay que ser supremamente claros de que estamos siendo empáticos, o sea, estamos entendiendo, tenemos lo que hoy se habla tanto de la compasión, es entender el sufrimiento del otro, entender que no es que así todos quieren que estemos en primera fila en esa fiesta para caer en la foto, no, o sea, con él vamos a respetar eso. Entonces ahí no es dejarlo en la zona de confort, ahí es respeto a esa necesidad. Y sabes qué, María Elena, yo no sé si les pase a otros papás, no sé, pero acá estoy pensando que a mí, en la medida que Nicolás ha ido creciendo,
como ya digamos se le entiende más, ya se comunica mejor, o sea, en la medida pues de sus capacidades ha habido una evolución tan grande en tantos años. A uno se le va olvidando que hay cosas que no va a saber decir, como por ejemplo que no le sabía decir que no quería prestarle las peloticas al niño. Ajá. O por ejemplo en ese mismo paseo pasó que era mucho campo abierto. A Nicolás le encanta el campo, o sea, es que él quisiera estar como en las montañas, o sea, él le fascina. Entonces él caminó mucho, o sea, él se iba por allá, recorría todos los espacios, y hubo un día que de verdad yo creo que nunca se sentó. Y al otro día estaba irritable, estaba como indispuesto, y yo le decía, hijo, ¿te duele algo? Y me decía que no. Pero yo era observando, y yo, no, él tiene que tener dolor, él tiene que estar muy cansado de todo lo que caminó ayer. Entonces le di una pastillita, le dije, ven, hagamos tal cosa, pero que fuera sentados. Porque si yo le decía, descansa, como que se estresaba. Entonces yo le decía, mira, vamos a hacer esto y después vamos a hacer tal cosa. Y buscaba que eso fuera sentados. Y sí, se fue relajando, o sea, como que le atiné, pues. Pero yo pienso, a mí me ha pasado que como ya tiene 16 años y aparentemente se defiende mejor, también se me olvida como pensar en esos temas sensoriales y lo que mencionabas, o sea, ponerme en su lugar y ver cómo lo puedo apoyar. Bueno, entonces yo no sé, Amanda, ese tema siempre es como como un poquito etéreo, pero sí, o sea, un tema como lo de la anticipación que hemos hablado tanto y que hay un episodio, creo que hemos hablado solo en episodios, sino en muchos, porque es lo que a uno se le puede olvidar, ¿cierto? Pero yo creo que hay gente que dice, prefiero quedarme en la casa porque así yo estoy tranquila y él está tranquilo. Vayan ustedes para la finca y yo me quedo aquí con él, ¿cierto? Pero nos olvidamos de que es posible hacer esa exposición a ese otro sitio con una dosis apropiada de anticipación, la que él requiera, para que gradualmente vaya aceptando ese otro lugar. Y sabes también que estaba pensando acá mientras conversábamos, que Nicolás realmente yo no le daba mucho la oportunidad de cocinar conmigo. O sea, mira lo paradójico. Una de nuestras mayores angustias han sido que no ha sido fácil ampliarle intereses. De eso ya hemos hablado. Pero yo también, o sea, como que no se me ocurrían ideas. Y sin darme cuenta, a mí me sugerían, y si de pronto cocinar, y yo no, ni riesgos, de pronto se quema, se corta, o sea, llena de miedos, pero llena de muchos temores. Entonces yo no me ponía en la tarea como de enseñarle. Cualquier día, tenía por ahí 8 años, él le gustaba mucho el limón cuando va llegando con un limón partido. Y yo, hijo, ¿dónde estaba el limón? Ah, que yo lo partí. Y mire, claro, él lo partió. Yo casi me muero. Yo dije, ¡ah! ¿Y cómo lo partió? ¿Y si se cortó un dedo? Y yo siempre pensaba, es que yo no lo puedo enseñar a cortar porque yo veo que él se pone a mirar para otra parte y qué tal que con el cuchillo en la mano se ponga a mirar para otra parte y se corta. Entonces, mira, nunca le di la oportunidad, en un descuidito, él lo hizo y lo hizo bien. Y yo ahí, por ejemplo, en esta ocasión pensé, ay, no, yo sí le puedo enseñar. Pues es preferible enseñarle que lo maneje bien a correr riesgos. Pero entonces ahí pienso que le estaba limitando. Total, por estar en mi zona de confort. Muy buen ejemplo. Tú en tu zona de confort de tu cocina, ¿cierto? Y limitándole la oportunidad de aprendizaje. Exacto. Y mira que también en la cocina pasó algo muy chistoso, que yo siempre, entonces ya empecé pues a que participara, entonces yo cogía, rompía los huevos, los ponía en un platico y él los batía con un tenedor y los vaciaba al sartén y los revolvía. Entonces yo siempre le decía a Leonardo, ay, Nicolás fue el que hizo los huevos, Nicolás fue el que hizo los huevos. Y él, ay, qué lindo, hijo, hiciste los huevos, bueno. Y yo pensaba, no, yo nunca voy a ser capaz de enseñar a Nicolás a romper un huevo. ¿Y cómo le enseñar a Nicolás a romper un huevo? Sí, no, es que pues, la teoría es muy difícil de cómo. No, y yo no hay cómo. Que sea eso, que aprenda solo a batirlos y a prepararlos. Cualquier día yo no estaba y llego y me dice Leonardo,
ay, tenía razón, es que Nicolás hace muy bien los huevos. Los rompió todos perfectos, ni siquiera riega un poquito y los hace completos. Ay, y yo, no. ¿cómo así? Si yo nunca le enseñé a romper huevos. Y él era, pero si tú me dijiste que él hacía los huevos, yo qué pues sí, horrible. pero no los rompía. Entonces mira que sin enseñarles, supongo que solo viendo, aprendió y desde esa vez también ya siempre se le da la oportunidad de que haga el proceso completo. Pero era algo en lo que también lo estaba limitando. Definitivamente. Entonces, bueno, no sé si vamos como terminando, yo no sé si hay una sola conclusión, yo creo que es más bien como una reflexión que hay que hacer. Hay que tener una dosis muy alta de respeto, de comprensión, de empatía, sobre todo en situaciones donde tenemos claro que ellos pueden estar estresados, pueden estar ansiosos, sufriendo, que no les queda fácil expresarlo, que nos toca ser como sus también intérpretes a nivel emocional, y en eso yo creo que hay que tener una dosis inmensa de respeto, pero no se trata por ayudarles de quedarnos en nuestra y su zona de confort, sino que hay que darles herramientas para aprenderse a defender, para aprender a desempeñarse en distintas circunstancias de la vida, y yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, como buscar ese equilibrio, casi que mi conclusión es ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre. Bueno, ¡Chao!